Buenas noches a todos. Saludamos desde aquí a la iglesia triunfante y a todos los oyentes, los que nos están viendo desde sus casas, desde el lugar donde ustedes estén, reciban bendiciones del Señor. Y en este momento vamos a tocar el tema de la transgresión de Josué, la transgresión de presuposición. Primero, antes de saber todo esto, cómo es que Josué participó en ese pecado, vamos a primero entender qué es lo que es la transgresión, el concepto de transgresión. Según el diccionario, es la acción y el resultado de transgredir, infringir o violar un precepto o ley. Y también el concepto de presuposición, en el diccionario nos dice que es causa o motivo supuesto de una cosa que se toma como base para desarrollar un argumento o para obrar de una manera determinada. Pues en tus manos, Padre Celestial, ponemos este tema, que cada oyente que nos esté viendo allá en sus casas, en cualquier donde ellos se encuentren, tócales su mente, su corazón. Yo creo que hay libertad para que ellos reciban la palabra de Dios. Yo creo que hay libertad en este momento para que entendamos juntos lo que es la transgresión de presuposición. Pues aquí el autor nos dice sobre un ejemplo de transgresión. Dice el autor que había un grupo, una iglesia, muchos creyentes que adoraban al Señor maravillosamente. Había tiempos de oración, había tiempos donde se sentía la presencia del Espíritu Santo, la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y ellos muchas veces escucharon la voz del Señor que les decía que iba a venir un avivamiento en esa región donde ellos estaban viviendo. Pero pues pasaban el tiempo, los años, y no veían físicamente ese avivamiento en esa región, sino que cada vez que llegaba una familia, dos familias se retiraban de esa congregación. Entonces ellos no veían ese avance en ese grupo. Pasando los años, pues se descubrió que había un pecado en esa iglesia. El pastor que dirigía a este grupo había cometido y había participado en una serie de actividades sexuales ilícitas. Y durante mucho tiempo los congregantes pues no lo sabían, pero un día se enteraron de eso, y que durante 30 años este pastor estuvo participando en esas acciones, pero también él cada 8 días, también él daba y pasaba al púlpito para dar el estudio cada 8 días. Entonces, cuando ya lo descubrieron, le preguntaron y lo confrontaron y le dijeron: ¿cómo es posible que usted cada 8 días diera esa plática, ese estudio, sabiendo que había o estaba participando en un pecado? Ese pastor, su respuesta fue pues algo que los creyentes no esperaban, cuando él les dice que cada vez que él iba y hablaba sobre la palabra de Dios, él se arrepentía antes, le pedía al Señor que lo perdonara de todas esas cosas en el cual él estaba participando, en el pecado que él estaba cometiendo. Y de esa manera subía al púlpito, creyendo que Dios ya lo había perdonado. Pero así no son las cosas, porque esa era una transgresión en el cual este pastor estaba participando. Y esa transgresión trajo consecuencia a la vida de los creyentes de esta iglesia. Trajo consecuencias porque las familias que estaban en ese lugar
pues se cambiaron a otra iglesia, algunos hasta dejaron de ir a la iglesia. Entonces vemos que la transgresión pues trae consecuencias, porque dice la palabra de Dios que de Dios nadie se puede burlar. Todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que cosechará. Entonces tengamos cuidado con la transgresión, tengamos cuidado, escudriñemos nuestros corazones, cada uno de nosotros escudriñemos y pongamos nuestra vida delante de nuestro Padre Celestial y veamos si no hay un pecado que nos estorbe para acercarnos confiadamente a Él. Aquí dice el autor que las transgresiones son pecados o debilidades que tarde o temprano nos sacan de la senda cristiana, trayendo la derrota y el desastre a nuestra vida. La transgresión de presunción se produce cuando creemos que hemos oído a Dios, pero no hemos escudriñado nuestro corazón ni seguido los mandatos o los mandamientos de nuestro Padre Celestial. La presunción espiritual consiste en actuar a partir de la palabra rema de Dios, al mismo tiempo que olvidamos su palabra logos. La palabra rema nos imparte instrucciones precisas en el cual nosotros debemos andar, debemos obedecer. Josué recibió una palabra rema de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo. Él recibió esa palabra rema cuando le dice, ve y toma la tierra. Pero descuidó la palabra logos. Esa palabra logos, la ley de santidad establecida por Dios muchos años antes. Empecemos desde un inicio y conozcamos cómo nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, llamó a Josué para que él fuera líder del pueblo de Israel. Veamos aquí Josué capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 7, lo que dice. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, verso 2, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Verso 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano y hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. La palabra de Dios es simplemente la verdad. Las promesas de Dios son la verdad, y esa verdad, esa herencia divina que tenía el pueblo de Israel, se la estaba diciendo nuestro Padre Celestial. En el verso 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. En el verso 6 sigue diciendo nuestro Padre Celestial, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué le dijo el Señor? No te apartes ni a diestra ni a siniestra. O sea, átalas en tu frente, átalas en tu corazón. Acuérdate de día y de noche de mi palabra. No te olvides de ella. Sigue mis instrucciones y te irá bien, le dijo nuestro Padre Celestial a Josué. Y en el capítulo 6 encontramos como nuestro Padre Celestial le dice a Josué en el verso 2, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey como sus varones de guerra. Y nosotros sabemos cómo nuestro Padre Celestial les dio la victoria para conquistar esa tierra prometida, esa
tierra prometida, cómo ellos entraron a Jericó cuando el Señor les dio instrucciones de que rodearan la ciudad 6 veces durante 6 días. Y en el 7º día ellos la rodearon 7 veces. Y en la última vuelta que ellos dieron, ¿qué les dijo el Señor? Que gritaran lo más fuerte que pudieran. Y cuando ellos gritaron y dijeron que tenían la victoria en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jehová, esas murallas cayeron y ellos entraron victoriosos a esa ciudad de Jericó. Pues después de esta victoria tan grandiosa que nuestro Padre Celestial le dio a Josué y al pueblo de Israel, podemos ahora hablar de esas señales de presuposición. Hay señales en el cual podemos nosotros reconocer que muchas personas, pues hay una situación, hay alguna circunstancia en sus vidas. Es posible reconocer, dice el autor, cuando nos estamos basando en presuposiciones. La observación de un ejemplo en la vida de Josué nos permitirá aprender unos importantes principios que revelan los síntomas de la presuposición. 1. Sentir desolación cuando las cosas no van a ser como se esperaba. Inmediatamente después del triunfo de Josué y del pueblo de Israel sobre Jericó, inmediatamente ellos participaron en otra batalla contra sus enemigos. Esta vez hubo consecuencias desastrosas. Ellos no obtuvieron esa victoria. Aquí en Josué 6:27 leemos: estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Josué 7 del verso 1 al 5 dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. ¿Qué significa anatema? Anatema significa maldito. Anatema significa maldición. Aquí la palabra dice: cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Había algo, una maldición entró al pueblo de Israel. Porque Acán, dice, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. En el verso 2 continúa diciendo: después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Javen, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid, reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua, dice la palabra de Dios. Había un anatema dentro del pueblo de Israel, había una maldición. Acán, dice la palabra de Dios, Acán, hijo de Carmi, había tomado algunos objetos de Jericó y los había llevado a su campamento. Pues esa maldición les trajo esa consecuencia de la derrota sobre ese pueblo de Jai. Cuando los israelitas se vieron derrotados por sus enemigos, no lo consideraron como una simple derrota en ese momento, sino que perdieron la seguridad total con respecto a su futuro. Se había quebrantado sus sentimientos de confianza y esperanza. En este tiempo hay cristianos que han sufrido alguna derrota y no saben cómo superarlo, porque su corazón desfallece y se ha enfriado respecto a Dios. Hay otro punto que hay sobre
las consecuencias de todo esto, lo que estamos viendo sobre sobre este pecado. Experimentar perplejidad en lugar de comprender los propósitos. Si se siente perplejo ante las situaciones que enfrenta, es posible que usted se esté basando en presuposiciones. Tal vez trate de comprender a Dios y lo que Él está haciendo en su vida, pero no puede discernir cuáles son los propósitos en la situación en la cual usted se está enfrentando. Por lo cual, usted no sabe qué hacer, se encuentra en un estado perplejo, inmóvil, congelado ante esa situación. Aquí en Josué 7:6 leemos: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Ellos no entendían lo que estaba sucediendo. Ellos no entendían por qué había ocurrido esa derrota al pueblo de Israel. Entonces por eso ellos estaban, pues ahí estaban de rodillas, estaban sus rostros delante del Señor, pidiéndole por qué habían caído en esa derrota. Hoy en día hallamos muchos miembros del cuerpo de Cristo en un estado de perplejidad. Hay iglesias y familias que sufren esa etapa del por qué. Si usted se halla en esa etapa, se estará preguntando una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿por qué confié en el pastor durante tanto tiempo? ¿Le parece familiar esa pregunta? ¿Por qué fui tan ingenuo? Es otra pregunta. ¿Por qué creí tanto a Dios? Mire los resultados. ¿Por qué puse tanto esfuerzo en nuestra iglesia? ¿Por qué creí realmente que los dones del Espíritu iban a funcionar en mi vida? ¿Por qué tenía ese sueño tan loco de que Dios me iba a usar? ¿Se ha hecho alguna vez alguna de esas preguntas? Y la lista continúa. ¿Por qué malgasté tanto tiempo orando para que esa persona se sanara? ¿Por qué no me dediqué a mis asuntos y tomé responsabilidades seculares? Es una serie de preguntas que se hacen ante este estado de perplejidad algunos miembros del cuerpo de Cristo en este tiempo. Es probable que Josué también cruzara en su mente esa serie de preguntas. Cuando él se postró ante el Señor aquel día, no podía comprender por qué el Señor lo había llevado a Israel a esa batalla solo para que se enfrentara con la derrota. Otro punto que podemos hablar en este momento es sobre lamentar haber seguido a Dios a un nivel más alto. La gente paralizada por un giro de acontecimientos en su vida se pregunta con frecuencia, ¿por qué antes se arriesgó a seguir adelante? Así Josué lo expresa ese sentimiento al Señor. Eso lo podemos encontrar en Josué 7:7. Y Josué dijo al Señor Jehová: ¿por qué hiciste pasar este pueblo al Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que no nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. No era solo Josué el que añoraba pasar el Jordán, era también todo el pueblo de Israel que deseaba pasar ese lugar. Todos querían llegar a la tierra prometida. Todo el pueblo de Israel deseaba en su corazón entrar a la tierra prometida, que desde cuando ellos salieron de Egipto, nuestro Padre Celestial, el Señor Jehová, les dijo que les iba a llevar a la tierra prometida y que a los 40 días ellos verían la tierra prometida, pero a causa de su transgresión, a causa del pecado, por no creerle a nuestro Padre Celestial, ellos pasaron 40 años dándole vuelta al desierto, estando en el desierto. Y cuando el Señor le dice a Moisés que a los varones y mayores de 20 años no entrarían a la tierra prometida, sino solamente los menores de 20 años. Tan solamente entraron pues los jóvenes a la tierra prometida.
ellos pensaban que pues que iban a entrar rápidamente, o bien hubo malestar en cada uno de ellos, en ellos se manifestó pues algunas consecuencias del pecado en ese pueblo cuando ellos participaron en idolatrías, y el Señor pues en vez de llevarlos a la tierra prometida, pues ellos no entraron a causa del pecado que ellos habían cometido. En ese tiempo hay personas que también quieren detener. En este tiempo hay miembros del cuerpo de Cristo que también quieren liquidar la visión de un avivamiento y las oraciones fervientes para acomodarse al statu quo. ¿Qué significa statu quo? Es el estado en el cual te encuentras actualmente, es en el estado donde estás. Si estás en un lugar tranquilo, pues sigamos tranquilos. Eso es lo que significa statu quo. Los que ceden ante esta tentación se sienten felices de hacer un trato con el diablo. Básicamente le están diciendo: si tú no me molestas, yo no te molesto a ti. Hagamos las paces. Tú eres un enemigo demasiado fuerte. Yo voy a dedicarme a lo mío y tú a lo tuyo. No se quieren enfrentar a las situaciones, no se quieren enfrentar ante el enemigo, no quieren salir de ese lugar de confort en el cual ellos están. Por ejemplo, hablemos de un momento de oración cuando el pastor nos pide que oremos, pues dicen ellos, statu quo, o sea, no salgamos del lugar donde estemos, sino que aquí pues estamos tranquilos, ¿no? Cuando la gente pasa por una crisis de fe, se pregunta, ¿qué está haciendo Dios? Sin duda creían que Dios era el que los llevaba a moverse en una cierta dirección. No obstante, después de haber tomado ese camino, las cosas no parecen funcionar. Esto es lo que llamamos traumas religiosos. Algunos cristianos sufren los efectos del trauma religioso, aún asisten a la iglesia, aún participan en la Santa Cena, participan en muchas actividades en la iglesia, pero cuando el pastor les dice, vamos adelante, vamos a dar un paso adelante, entonces ellos se quedan perplejos ante esa situación y ellos ya no dan un paso adelante, sino en vez de echar el paso adelante se quedan inmovilizados, ya no quieren avanzar. Hay otro punto importante que toquemos en este momento: resuelva sus derrotas anteriores. Antes de poder acabar con una perplejidad, necesitamos conocer nuestras derrotas anteriores. Siga el ejemplo de Josué, acuda al Señor en oración, póngase de acuerdo en un tiempo de oración y incline su corazón delante de nuestro Padre Celestial para que usted reciba la dirección correcta en su vida. Josué atravesaba un síndrome de post-avivamiento inmediatamente antes de la derrota sufrida en Jai. Los israelitas habían obtenido una victoria sobrenatural con la caída de Jericó. Israel había derrotado a la ciudad fortificada que había podido impedirle entrar a la tierra prometida. No importa la cantidad de victorias que usted haya tenido en el pasado, ni cuántas personas haya llevado a nuestro Señor Jesucristo, ni importa siquiera la cantidad de milagros gloriosos que haya visto al Señor realizar por medio de usted. Si tiene una experiencia como Jai, una derrota sin explicación, lo va a perseguir, lo va a inmovilizar. Si su pastor le dice, es hora de pasar a la próxima etapa, pues ya no va a dar el paso siguiente. Proteja la honra de nuestro Padre Celestial, proteja la honra de Dios. Cuando nos enfrentamos con situaciones que no comprendemos, no es solo nuestro nombre el que está en juego, sino también la honra de Dios. Si nosotros fallamos ante los que nos rodean, ante los ojos de los demás, Dios está fallando, no somos nosotros sino Dios.
La única imagen de Jesús que pueden ver muchos creyentes es la que ven cuando lo miran a usted y miran a su familia. A Josué le preocupaba esto. Leemos en Josué 7, capítulo 7 del verso 8 al 9. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Verso 9. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? A Josué no solamente le preocupaba el futuro de Israel, también le preocupaba la honra de Dios. Josué hizo la pregunta adecuada a nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Si usted pierde la fe y la fortaleza, el cristianismo le puede parecer un fracaso. Nuestra reacción ante situaciones que no comprendemos es muy importante. Por favor, no solo proteja su reputación, sino también la honra de Dios. Pensemos en el caso de la lealtad personal de miembros de alguna iglesia hacia su pastor. Pensemos que alguno o algún miembro de la iglesia acusa al pastor de actuar mal. En vez de ir con el pastor a hablar con él sobre esa situación, ellos empiezan a hablar chismes a los demás, empiezan a divulgar esa situación en vez de ir con el pastor y hablar con él sobre esa situación que ellos piensan que no está correcto. Pero ellos divulgan el chisme. O sea, que estas personas, en vez de haber hecho eso, pues pudieron tomar otra opción. Por ejemplo, la de cubrir la espalda del pastor en vez de clavarle un cuchillo en la espalda del pastor. La primera reacción de un miembro de una iglesia debe ser preocuparse por la honra de su pastor y por la honra de Dios, más que por la suya propia. También podemos persuadir a Dios para que proteja su propia honra. Aquí podemos ver algunos ejemplos de hombres que encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia. Podemos encontrar cómo Moisés intercedió por el pueblo de Israel para que Dios no destruyera a este pueblo. También en el capítulo 18 de Génesis podemos encontrar a Abraham, cómo él también intercedió por los pueblos de Sodoma y Gomorra, por esas ciudades que estaban viviendo en pecado. Abraham le pidió al Señor en oración, intercedió por ese pueblo, que no los destruyera. Y el Señor le dijo, pues que no los iba a destruir. Pero pues Abraham llegó hasta 10 justos solamente. Y en esos lugares pues no había 10 justos, ¿verdad? No encontró 10 justos, solamente a Lot. Y pues esas ciudades pues fueron destruidas, pero podemos ver cómo estos hombres intercedieron por esos pueblos. Así que podemos ver cómo Moisés, Abraham y Josué muestran que nos debe interesar la honra de Dios. También podemos aceptar el hecho de que la santidad debe proceder a toda victoria genuina. No hay oportunidad de ganar cuando hay pecado en el campamento. Aunque la batalla sea de Dios, no hay ninguna oportunidad. Hoy actualmente en el cuerpo de Cristo no estamos prosperando, viendo un avivamiento aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque hay en la iglesia pecado. Hay un sector pequeño que aún está participando en pecado. Así que acerquémonos a Dios para que nuestros corazones sean limpiados. Si hay alguno que en su corazón ha cometido un pecado, pues Dios es fiel y justo para perdonarlo en el momento que Él se acerque a nuestro Padre Celestial. Aquí en Josué 7:10 al 11 vemos y leemos: y Jehová dijo a Josué:
levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han cometido, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Hay algunas transgresiones que hemos llegado a aceptar como normales en este tiempo, pero ha llegado la hora de separar el mal del bien. Ya no podemos seguir aceptando el pecado en nuestras vidas. Tal vez el Señor le está diciendo a la iglesia, no es hora de ablandarse, lamentarse, ni quejarse. No es hora de sentirse como víctimas, ni sufrir complejos de inferioridad. Josué, que era el caudillo del pueblo de Israel, no comprendió por qué el Señor les había permitido a sus enemigos que derrotaran a su ejército. No estaba cubriendo sus propios pecados, solo estaba haciendo lo que el Señor le había dicho. Él no estaba viviendo en borracheras, Josué no estaba viviendo en orgías, en fornicaciones, en alguna situación de pecado, pero no estaba viviendo la victoria, sino estaba viviendo la derrota. Todos estaban viviendo esa derrota, pero la explicación es que había pecado dentro del campamento. La desobediencia le abre la puerta a la destrucción. Así que no le abras la puerta al diablo para que entre y destruya. Porque San Juan 10:10 dice que el diablo vino para matar, robar y destruir. No permitamos, no le abras la puerta al diablo para que entre y destruya. No lo hagas, porque el diablo no está jugando. El diablo en ningún momento va a entrar y va a decir, pues lo voy a hacer tranquilamente. No, ese es solamente un segundo necesita el diablo para entrar, matar y destruir. Dios no permanece con quienes no destruyen aquellas cosas de su vida. Él no permanece ahí. Si tú no destruyes esas cosas de pecado que estás viviendo, Dios no puede habitar ahí. Él dice, no voy a seguir contigo a menos que destruyas los ídolos que te quedan en tu corazón. Nuestro Padre Celestial exige que uno viva una vida de lealtad, una vida pura delante de Él. No culpes a Dios de sus fracasos diciendo, Señor, ¿qué has hecho con nosotros? ¿Por qué no tenemos más éxito? ¿Por qué tenemos tantos traumas en nuestro pasado? Recuerden en primer lugar que Dios exige santidad a su pueblo. Sin santidad nadie verá al Señor. Conságrese ahí donde usted se encuentre. Conságrese. La solución que Dios ofreció para aquel momento a la derrota de los israelitas fue que el pueblo se consagrara. Leemos Josué 7:13. Levántate, santifica al pueblo y di, santificados para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Hoy en día la injusticia crece en nuestras ciudades. Es tan fuerte que parece como si nada lo pudiera mover, como que si nada lo pudiera cambiar. Esto se debe a que sigue habiendo injusticia y pecado en la iglesia. Si un día ya no hubiera pecado en la iglesia, si algunos creyentes sacaran ese pecado de sus corazones, entonces unánimes, toda la iglesia oraran al Señor, hubiera cambios en nuestras ciudades, hubiera un avivamiento en nuestras ciudades, en todo México y en todas las naciones de esta tierra. Espero con ansias, dice el autor, el tiempo que ya no tengamos que predicar santidad dentro de las iglesias y solamente se tenga que predicar en las calles
y en los estadios, alcanzando a los que no conocen el evangelio. La Biblia dice que el Señor está preparando a su novia, que es la iglesia, una novia que va a llevar un vestido sin mancha ni arruga. El Espíritu Santo está limpiando las pocas manchas de pecados que quedan en la iglesia. Prepárese usted mismo, quitando de su vida las manchas de pecado. Mantengámonos unidos contra el enemigo. Es el tiempo de seguir manteniéndonos unidos en oración, porque la oración es viva y eficaz. La oración es un arma que usamos contra el enemigo. La oración de intercesión es un arma poderosa. Es en el cual nos podemos acercar a nuestro Padre Celestial y pedirle cualquier cosa que necesitemos. Aquí el autor habla de un avivamiento que vivieron en el lugar donde él vivía, en La Plata, Argentina. Cómo llegó un predicador y cómo se empezó a dar ese avivamiento, cómo miles de personas fueron alcanzadas y que durante 15 años más fueron alcanzadas 15 millones de personas. Pero ¿qué pasó? Algunos pastores ya no siguieron en esa unidad de seguir evangelizando en las calles, sino ellos regresaron a sus congregaciones y siguieron pues solamente enseñando en esos lugares, a sus grupos. Ya no salieron a las calles, entonces pues ya no se mantuvieron en unidad. Los avivamientos y las bendiciones y las consignas del pasado, si nosotros no vivimos en santidad y pureza delante de nuestro Padre Celestial, nos pueden llevar a la destrucción. Necesitamos una revelación, no una lamentación. Si se halla en el punto de abandonar la iglesia, su profesión, su ministerio, su vida de oración, lo que usted necesita es revelación. Es una revelación genuina. Necesita que el Espíritu Santo le hable al corazón y que le dé una palabra de esperanza. El pecado de Acán era la causa del problema que sufría la nación entera al violar el pacto del Señor, que había hecho a caer en desgracia a todo el pueblo de Israel. Leemos en Josué capítulo 7, verso del 14 al 15. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. El Señor les dio la instrucción precisa. El que fuera encontrado cometiendo ese anatema sería quemado. Continuamos leyendo Josué capítulo 7, verso 20 y 21. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo la tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Allí estaba la explicación de la derrota del pueblo de Israel. Tenga presente este principio: cuando algo va mal, Dios nunca se equivoca. Cuando algo va mal en su vida, puede haber algún pecado que está ahí interfiriendo para que usted reciba la respuesta de nuestro Padre Celestial. Nosotros creemos en el carácter de Dios. Él es perfecto, nuestro Padre Celestial es perfecto en todo. Él crió todo perfectamente. Él es perfecto en todos sus caminos. Si algo anda mal en nuestra vida, me atrevo a decir que ha sido algo malo que se ha hecho, ya fuera por
las malas tendencias por la carne o por la necia ignorancia. Josué cometió el pecado de presunción porque supuso erróneamente que iba a ganar la batalla, como ya habían vencido en la ciudad de Jericó, pero sin haber un inventario espiritual. Solo había un problema, que había cambiado la ecuación. Esta vez había pecado en el campamento, por eso ellos no recibieron esa victoria, porque había ese pecado que había cometido Acán. Tenga cuidado con el tipo de fe o creencia que dice: si lo digo muchas veces, si repito algo 100 veces, Dios va a tener que hacerlo y va a suceder a mi manera. No es así. No podemos manipular a Dios para que haga las cosas a nuestra manera. Nuestras oraciones deben estar en sintonía con la voluntad de Dios. Arrepéntase y cumpla su misión. Observe lo que sucedió durante este relato que hemos hablado en este tiempo. Los israelitas se arrepintieron, arreglaron el problema de su pecado, regresaron y tomaron por completo la ciudad de Jai con una gran victoria. El Señor está esperando que usted invada su ciudad con el evangelio. Está esperando que usted proclame la victoria en su hogar, pero si hay pecado en su corazón, sea responsable por él. Purifique ese corazón. Después vuelva al campo de batalla. No tenemos derecho a descalificarnos por los fallos del pasado. Hoy actualmente tenemos la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos está guiando a toda verdad, dice su palabra. Eso lo encontramos en San Juan 14:16, donde la palabra de Dios, donde nuestro Señor Jesucristo nos habla sobre su palabra. En San Juan capítulo 16 nos habla sobre el Espíritu Santo que nos está guiando a toda verdad. Desde el verso 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Tenemos al Espíritu Santo que nos está guiando a toda verdad. No le demos la oportunidad al diablo, no le demos la oportunidad a la carne, no le demos oportunidad a ninguna de estas cosas, porque no podemos estar por un lado con el Espíritu Santo y por el otro lado cometiendo una serie de transgresiones, de pecados. Vivamos en pureza en todo tiempo, en pureza espiritual, todos los días acercándonos a nuestro Padre Celestial, y sabemos que Él nos socorre oportunamente y tenemos ese socorro de lo alto para cada uno de nosotros. Gálatas en el capítulo 15 también, en el capítulo 5 también podemos leer cómo la carne se está oponiendo, los deseos de la carne y todo esto se oponen también al Espíritu Santo. O vivimos con el Espíritu Santo o vivimos fuera del Espíritu Santo. No podemos vivir al mismo tiempo con los deseos del mundo o con el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5. Aquí nos habla sobre el Espíritu Santo. Se escondió. ¿No? Ajá. Sí, Gálatas 5. Ajá, desde el verso 21. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios.
5:23, porque Gálatas 5:23. Dice desde el verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, mansedumbre, benignidad, bondad, fe, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es la verdad, y en la palabra de Dios podemos hallar pues las respuestas a cada situación de nuestra vida. Ahí donde tú te encuentres, si hay algún pecado, si hay alguna transgresión en tu corazón, acércate confiadamente a nuestro Padre Celestial. Pon delante de nuestro Padre Celestial cualquier situación que estés viviendo. Escudriña tu corazón en este momento y pídele perdón a nuestro Padre Celestial por esas transgresiones cometidas en tu vida. Nuestro Padre Celestial es fiel y justo para perdonar tus pecados. Y Él hará en tu vida, y Él te prosperará en todos tus caminos. Acompáñame en esta oración. Padre Celestial, en tus manos pongo mi vida. Si hay en mi corazón algún pecado de transgresión, te pido que lo limpies con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Perdona mis pecados, Padre Celestial. No los tomes ninguno en cuenta. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme un hijo tuyo. Sé mi guía y mi Señor Jesucristo. Sé mi guía sobre esta tierra, Espíritu Santo. Así lo creo, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este tema de pecado de Acán y de la presunción de Josué. Muchas gracias.